Una semana más, un viernes más, vamos a seguir con el estudio sobre Apocalipsis. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Estamos dentro de lo que son las cosas que son, es decir, como ya vimos y estudiamos, el tema de la Iglesia, son las cosas que son. Vamos a empezar ya, evidentemente, a estudiar sobre la Iglesia. Esta va a ser la parte 1. Bien. Entonces, las 7 iglesias fueron seleccionadas con el propósito de describir los rasgos más sobresalientes de la Iglesia en el curso de su avance. Aunque las cartas van dirigidas a 7 iglesias, su destino es universal, donde se repite como un estribillo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es sintomático en el estudio de esos dos capítulos, el segundo y el tercero, sobre la Iglesia. Es verdad que la carta va dirigida a 7 iglesias, son las 7 iglesias de Asia Menor de entonces. Estas iglesias ya no existen. Pero es que el mensaje no iba solamente a esas 7 iglesias, sino a la Iglesia universal. De ahí que son 7, y 7 indica ese número de plenitud. En la Biblia el número 7 es un número de plenitud, un número de excelencia, y son la epístola va dirigida, el escrito de Juan de parte del Señor va dirigida a las 7 iglesias y, consecuentemente, a la Iglesia universal. Claramente vemos aquí el mensaje. El mensaje no va dirigido solamente, como digo, a las 7 iglesias de Asia en aquel tiempo, sino a todo el que tiene oído para oír, es decir, a quien le corresponda. Esto es muy importante, porque todo lo que es exhortación hacia las iglesias y, consecuentemente, hacia la Iglesia universal, por eso nosotros tenemos la carta, el libro de Apocalipsis, de otra manera no lo tendríamos. No, si solamente se hubiera quedado para esas 7 iglesias primeras, no hubiera llegado a nosotros. Pero ha llegado a nosotros porque es enseñanza también para nosotros. Pero eso es importante, va dirigido a los que son verdaderamente cristianos, porque son los que tienen oídos para oír. Los que tienen oídos para oír son aquellos que Dios le ha dado esos oídos para oír. Todo el mundo oye en lo natural, pero no todo el mundo oye en lo espiritual. Entonces, oye en lo espiritual aquel a que se le ha concedido de parte de Dios que pueda oír en lo espiritual. Por tanto, está hablando de cristianos. Está hablando no de gente perfecta, como ya veremos, pero sí de gente que es de Dios. Esa es la cuestión. Por lo tanto, se dirige el Señor a todos los creyentes de todas las edades de la Iglesia para que se vean reflejados, aprendan, sean corregidos, animados, exhortados, reprendidos, etcétera, con y acerca del ejemplo de las 7 iglesias mencionadas. Esto es muy importante, porque así como la Iglesia de Jesucristo es perfecta, la Iglesia de Jesucristo es perfecta porque es Cristo en la Iglesia, por eso es perfecta. Pero nosotros como creyentes, evidentemente, no somos perfectos. Ahora, Cristo en nosotros sí es perfecto. Y entonces lo que ve el Padre es la perfección de Cristo en nosotros. De otra manera nadie podría entrar en el cielo, lógicamente, porque con cualquier imperfección nadie puede entrar en el cielo. Pero es Cristo en nosotros. Por eso la Biblia dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. De otra manera no podríamos entrar jamás en el cielo. Pero la exhortación la dirige el Señor a los cristianos, por supuesto los cristianos también, a falsos cristianos. También es verdad que los menciona, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto, de que es nuestra imperfección la que el Señor quiere que poco a poco, en la medida de que avancemos en obediencia, pues vayamos siendo no tan imperfectos, sino más perfectos, más como Cristo. Ese es el motivo por el cual el Señor escribe a la Iglesia Universal, porque escribiendo las 7 iglesias, de hecho está escribiendo a la Iglesia Universal, y ese es el sentido, y así tenemos que entenderlo. Bien, podemos decir que estas 7 iglesias representan 7 tipos históricos y 7 retratos proféticos, tanto de las iglesias del pasado como de las del presente en adelante. En el comentario de Matthew Henry, Muratorio, dice: aunque escribe a 7, lo dice para todos. Y es interesante esto, ¿no? Porque el Señor envió su mensaje a las 7 iglesias ¿cuándo? Pues al principio del cristianismo, en el año 90, máximo año 96 de nuestra era. Y lógicamente era el siglo I, ¿verdad? Era el siglo I. Muchas veces tenemos la tentación a creer que en el siglo I los cristianos eran verdaderos y eran casi inmaculados y perfectos, ¿no? Pero no es así. Los cristianos del primer siglo eran como nosotros, igual, porque eran hombres y mujeres como nosotros, imperfectos como nosotros. En otras palabras, no ha habido un tiempo histórico en el cual podemos decir la Iglesia de Jesucristo ha sido perfecta en cuanto a nosotros, en cuanto a lo natural, quiero decir. No, nunca ha sido así. Siempre ha sido imperfecta.
porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, gente imperfecta, y siempre lo ha habido, ¿eh? Es verdad, también es cierto que a partir del siglo II en adelante empezó una gran apostasía que ha durado hasta ahora y ahora la apostasía es mucho mayor, es verdad, pero cuidado, porque cuando hablamos de apostasía no estamos hablando de verdaderos cristianos, estamos hablando de gente que se dice cristiana pero no lo es. Un apóstata no es alguien que fue cristiano, nacido de nuevo, consecuentemente, y en un momento dado dejó de ser cristiano o perdió la salvación o algo así, porque eso no existe, nadie pierde la salvación. Un apóstata es alguien que en un principio profesó ser cristiano, es decir, decía que lo era, pero nunca lo había sido, o sea, nunca ha sido cristiano, hasta que hay un momento en que se manifiesta esa apostasía. Entonces, esto, evidentemente, en el siglo I no era tan notorio como lo fue a partir del siglo I en adelante, llegado ya por los tiempos actuales. Eso también es cierto. Pero bueno, el punto es este. La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia visible, ¿se entiende? La Iglesia visible, lo que nosotros vemos, nunca ha sido perfecta, jamás. Y no lo será jamás en esta tierra, porque nosotros somos imperfectos. Otra cosa es Cristo en nosotros. Esa es la gran diferencia. Pero incluso, fíjate, ¿qué ejemplos podría dar el apóstol Pedro? Pues que vemos en Gálatas capítulo 2, que Pablo le reprende, ¿verdad? Y le dice que era digno de condenar. Esa es una expresión muy fuerte. Es Pablo hablando del sublime apóstol Pedro, ¿no? Considerado por la Iglesia de Roma como el máximo exponente del cristianismo. Pero mira, yo doy gracias a Dios de que eso ha quedado escrito, ¿no? Ahí está claro por quien lo quiera entender, de que no hay nadie humano que realmente pueda decir que es perfecto, excepto Cristo, claro. El Señor Jesucristo sí, pero nadie más. Bien, seguimos. Por tanto, debemos entender varias cosas que son importantes. Cada iglesia local actual y anterior tiene y ha tenido mensaje de parte de Dios de lo escrito y enviado por parte de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Por qué el Señor se dirige a 7 iglesias? Porque así como menciona los 7 espíritus aludiendo a la plenitud del Espíritu de Dios, esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 4 y 3 y 1, capítulo 3 y versículo 1, de esta manera el Señor se dirige a la plenitud de la iglesia. O sea, va parejo. Habla de los 7 espíritus. Y no hay que ser esotérico, ni entrar en esoterismo, ni en nada raro, porque es el Señor Jesucristo que lo está diciendo. Entonces, cuando habla de 7 espíritus, cuando habla del Espíritu Santo, habla de 7 espíritus, está hablando de la perfección del Espíritu de Dios. ¿Bien? La plenitud del Espíritu de Dios. ¿Por qué habla de 7 iglesias? Por la misma razón. Está hablando de la plenitud de la iglesia de todos los tiempos, desde que empezó en Hechos 2 hasta que termine en el momento del arrebatamiento. De eso está hablando. Y esto es importante entenderlo así. No estoy diciendo que la iglesia, insisto en esto, no estoy diciendo que la iglesia natural, la iglesia visible, quiero decir, la iglesia profesante, no sé, que profesa, ¿verdad? Que profesa, que dice, que cree, ¿verdad? La iglesia que se ve. No estoy diciendo que sea perfecta. Los 7 espíritus de Dios sí son perfectos, la iglesia no. Pero estamos hablando de la similitud entre lo que es el número 7, referente a los 7 espíritus, para definir la perfección del Espíritu de Cristo en este caso, o del Espíritu de Dios, que es sinónimo, y 7 iglesias que definen la plenitud de la realidad de la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. No sé si me explico. Esa es la cuestión. Va. Seguimos. Entonces, así como los 7 espíritus son la plenitud del Espíritu Santo, las 7 iglesias son la plenitud de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Aquí lo digo con claridad. Tanto lo bueno como lo regular, como lo malo que vemos en esas 7 iglesias y en su conjunto ha sido y será la realidad natural de la Iglesia Universal de Jesucristo aquí en la tierra. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si no entendemos bien esto, leemos el capítulo 2 y el capítulo 3, donde cada iglesia es un reflejo personal e interesante de contemplar de lo que es la iglesia general del Señor desde el inicio hasta el final, como va a ser, como ya estoy diciendo, y estamos viendo mucha imperfección ahí. Bueno, pues que esta es la realidad nuestra, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, por si no nos llamamos cristianos, somos imperfectos, porque lo somos, ¿verdad? Y cada uno lo sabe que lo somos, ¿verdad? Mal asunto si alguien dice lo contrario de sí mismo. Pues así es un reflejo eso de la Iglesia universal. Entonces, por esa regla de 3 nadie entraría en el cielo, si solo fuera así. ¿Por qué entramos en el cielo? Porque somos salvos por la santidad de Cristo nosotros, no hay otra manera.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta, saber separar bien una cosa de la otra. Y eso nos ayuda mucho a no ser más buenos de lo que en realidad somos. Es decir, no fingir una bondad, no fingir una espiritualidad que aún no tenemos, digo aún, que un día tendremos, pero que aún no tenemos. No hay que fingir, porque si fingimos, nos engañamos. Y quizás engañamos a 2 o 3, pero a Dios no le engañamos. Así que es mucho mejor ser consecuentes con esta realidad y aceptar como somos y a partir de ahí avanzar en una santidad verdadera en la medida en que eso sea posible. Cuando digo santidad, quiero decir santidad experimental, la nuestra. La de Cristo ya la tenemos. Esa es la que nos abre las puertas al cielo. Pero Dios quiere que avancemos, teniendo como ejemplo esa santidad de Cristo en nosotros, avancemos en esa dirección. Vale. De antemano podemos ver, por tanto, algunas de las cosas que están bien, siempre en el sentido natural de la Iglesia visible, insisto en eso. Pues lo vemos, las que están bien, arduo trabajo y paciencia, capítulo 2, versículo 2. Descubrimiento de los mentirosos, 2.2. Aborrecimiento de las herejías, 2.6. Riqueza espiritual a pesar de la pobreza material, 2.9. Perseverancia en la fe a pesar de las dificultades, 2.13. Obras, amor, servicio, paciencia, 2.19. Fidelidad, 3.8. Bien, estas las vemos. Son virtudes de la Iglesia profesante. La Iglesia, vamos a decir, de la Iglesia de Jesucristo, la que se ve, ¿vale? Pero también tiene cosas negativas, cosas que no son positivas, las vamos a ver. Ahí está, las que están mal, pues mira, falta del primer amor, 2, 4, 5. Esto sí que ya, como veremos ahora al estudiar la iglesia de Éfeso, es sinónimo ya de apostasía. Y quiero decir una cosa aquí. Es verdad lo siguiente, las iglesias locales pueden llegar a apostatar. ¿Por qué? ¿Porque las personas cristianas apostatan en esa iglesia? No, porque si son cristianos verdaderos no pueden apostatar. Pero todos sabemos que las iglesias, las congregaciones en general, están formadas por cristianos genuinos y en la medida que Dios sepa, yo no lo sé, pero en la medida que Dios sepa, también hay cristianos profesantes pero que no son verdaderos cristianos, ¿vale? En la medida en que esos cristianos profesantes que no son verdaderos cristianos van aumentando en la iglesia, y veremos cuando estudiemos Éfeso que eso puede ocurrir por diferentes motivos. Cuando la iglesia se llena de esa apostasía, porque realmente la mayoría no son verdaderos cristianos, aunque profesen serlo, llega un momento, y eso solamente Dios lo define, cuando Dios quita el candelero de ahí. Y esa iglesia ya deja de ser de Cristo, aunque diga que es de Cristo. Ese juicio lo emite el Señor, no es obra nuestra. Pero no es que ha apostatado un verdadero cristiano, es que esa congregación ha apostatado por la deriva que ha ido llevando, lamentablemente, como fue el ejemplo de Éfeso. Por lo tanto, no podemos comparar la apostasía individual a la apostasía genérica, en concreto de una congregación. Es una gran diferencia la que hay en un caso y en otro. Pero bueno, cuando estudiemos Éfeso lo veremos más. Bueno, pues ahí está, falta del primer amor, ya veremos lo que significa el primer amor. El primer amor, bueno, ya lo digo, el primer amor no está hablando aquí de emociones. Un primer amor impresionante, no. El primer amor es Cristo. Porque ¿qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Eso es un milagro. Eso solo Dios lo produce. Eso no lo puede producir el ser humano. Eso no, una persona bien intencionada, creyente, o llámale como quieras, no puede decir, bueno, voy a amar a Dios, va a ser lo más importante. No, no puede. Hombre, puede decirlo, pero eso, la realidad no va a ocurrir en esa persona si no ha nacido de nuevo. Ahora, por nacer de nuevo, ese mandamiento se cumple, porque es Dios quien lo hace cumplir. Porque no hay manera de poder entrar en el cielo si realmente no se ha nacido de nuevo y por tanto no se tiene ese primer amor, porque el primer amor es Dios. Y el que ha nacido de nuevo, a pesar de las luchas, a pesar de las contemplaciones, a pesar de los desvaríos incluso, a pesar de tener el espíritu incluso apagado muchas veces, de contristado, pero en el fuero interno esa llama perdura, esa llama está ahí encendida y esa llama es el primer amor.
porque eso es obra de Dios. Por tanto, ese mandamiento de Dios solo lo puede cumplir Dios en uno, por su Espíritu, no lo puede cumplir nadie. De otra manera, la salvación sería por obras, lo cual no es bíblico, ¿eh? Por lo tanto, aquí ya vemos que lo que está mal, falta el primer amor, y ahí cayó la iglesia de Éfeso, lamentablemente, como veremos, se trata de apostasía. Permisividad, ahí tenéis las citas, tolerancia de la maldad, apariencia de espiritualidad, es decir, nominalismo, hipocresía, negligencia, tibieza, justicia propia, autosuficiencia, orgullo espiritual, autoengaño. Estas cosas no solamente están y han estado y estarán hasta el final en la iglesia visible, en la iglesia humana, digamos, de Jesucristo, pero la parte humana, sino que también están en nosotros en la medida en que están o estén. O algunas sí, otras no. Pero eso existe, ¿verdad? Alguien, si somos honestos, nos podemos identificar, pues al menos con ciertas actitudes o con ciertas debilidades en este sentido o en otros similares. ¿Vale? Así que cada uno de nosotros tenemos cosas buenas y tenemos cosas que no son buenas. Pues os digo que ni por unas ni por otras entramos en el cielo. Entramos en el cielo por Cristo. Lo cual no significa que con que entramos en el cielo por Cristo, y ya está todo hecho, que es cierto, pues vayamos a relajarnos. Porque si nos relajamos, o el que dice así, es que realmente no ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios, y justamente porque Dios cumple en su vida el hecho de amar a Dios como primera cosa, busca el agradar a Dios. Unos más, otros menos. Pero eso es así. Y si no es así, mal asunto. Entonces, lo que está bien y lo que está mal, todo ello es la suma de lo acaecido en la Iglesia Universal Visible, y sigue siéndolo a lo largo de la historia. Las 7 iglesias definen a la Iglesia en todo su periplo. La descripción de las 7 iglesias, recordemos que el número 7 indica la plenitud, nos define la línea de actuación de la Iglesia desde el momento de la recepción del mensaje por parte de Cristo a Juan, aproximadamente en el año 96 después de Cristo, principiando por Éfeso, que describe a grosso modo el estado de la Iglesia en esos momentos, una Iglesia con fuerte tendencia legalista en detrimento del amor. Luego es Esmirna, con el periodo de las grandes persecuciones. Pérgamo, donde está el trono de Satanás, dice, y que define el tiempo de la Iglesia a partir de Constantino, siglo IV. Una iglesia muy mundana donde cabían todos y pocos eran de Cristo, realmente inicio de la Iglesia romana. Quiero detenerme aquí un momento, esto es importante. A ver, no todo lo que es visible es Iglesia de Jesucristo, eso lo entendemos, ¿verdad? En el siglo IV, es decir, en el 300 y pico, empezó a desarrollarse una apostasía terrible que condujo al nacimiento del catolicismo romano, lo que se llamaba entonces la religión de Pedro, que no lo era, pero ellos la llamaban así. Podríamos hablar bastante, posiblemente hablaré un poquito más, no mucho más porque no quiero alargar demasiado este estudio, que va a ser ya largo de por sí, cuando estudiemos el capítulo 17, hablemos de la gran ramera. Muy importante, porque es un punto de inflexión terrible, tremendo y terrible, las dos cosas, en lo que llamamos historia de la Iglesia, en el siglo, como que empezó, como digo, ese punto de inflexión es en el siglo IV. También un punto de inflexión muy importante en el siglo XVI, es decir, con el nacimiento de la reforma de la Iglesia, ¿no? Que más que reforma fue algo más que una reforma, fue separación de lo que es una falsa Iglesia de lo que es realmente la Iglesia que la Biblia enseña, ¿no? Y hay puntos de inflexión en la historia de la Iglesia que son muy importantes y creo, lo entiendo y así lo entienden también muchos comentaristas, que de las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 de este libro, pues estas iglesias reflejan bastante, entre otras cosas, otros puntos de inflexión en la historia de la Iglesia, como estamos viendo, ¿verdad? Ahí está Pérgamo, donde está el trono de Satanás y que define el tiempo de la Iglesia a partir de Constantino, una iglesia muy mundana donde cabían todos y pocos eran de Cristo realmente, inicio de la Iglesia romana. De ahí esa intención de cristianizarlo todo, ¿verdad? De ahí viene. Y de que un país se considere católico, como dijéramos cristiano. Todo el mundo cristiano. Por nacer de padres católicos, uno es católico, por lo tanto cristiano. No, eso ya sabemos que no es así, ni muchísimo menos, ¿no? Pero eso empezó en ese punto de inflexión de la historia en el siglo IV. Y Pérgamo define bastante esta cuestión,
porque cuando estudiemos Pérgamo veremos que es fiel representativo de lo que luego en la historia ocurrió, tal y como estoy mencionando. Bien, seguimos. Tiatira define el tiempo del papado, el cual es el desarrollo posterior del espíritu de Pérgamo, la religión de Balaam, que es la mundanalidad, y la de los nicolaitas, que es la dictadura sacerdotal. Muy interesante. Y nos tenemos que dar cuenta que ese mismo espíritu también entró en lo evangélico, lo llamado evangélico, y lo vemos en el G12, D12 y todo eso, falsa reforma apostólica y en todos los comportamientos autocráticos de muchos que se han levantado como intocables pastores. Es ahí donde esto es nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo? ¿Cuál fue la doctrina de nicolaíta? La de establecer sacerdotes por encima de los sacerdotes. Sacerdotes por encima de los sacerdotes. Porque la Biblia dice que todos nosotros los creyentes somos sacerdotes. Y no tenemos sacerdotes por encima nuestro, excepto Cristo, claro. Pero entre nosotros no hay ningún sacerdote. Y dice, bueno, el pastor no es ningún sacerdote sobre sacerdotes. El pastor es primus inter pares. No es insulto, no. Tranquilo, es expresión latina, que significa, del latín, que significa primero entre todos. Primus, primero, no primo, primero, inter pares, entre iguales. Primero pares significa iguales. Entonces, primero entre iguales. Pues alguien tiene que haber en una iglesia que de alguna manera, pues, no sé, canalice un poquito todas las cosas, porque si todo el mundo manda, nadie manda, No es que tenga que mandar, pero un poquito sí, ¿no? Para que haya un poquito de orden. Ahí están los ancianos y toda esa historia. Pero entonces no es propiamente un sacerdote. Es decir, el pastor, lamentablemente eso se entiende mal, se entiende al contrario. Porque muchos vienen del catolicismo y aún no han asumido la diferencia. Un pastor no es como un cura católico que ellos se consideran a sí mismos, y así lo enseña el romanismo, se consideran que son intermediarios entre Dios y el resto de los fieles. Por eso le llaman padre, a los curas les llaman padres. No, esto no es así en la Biblia, ya lo sabemos. Pero eso es nicolaísmo, justamente. Viene de la doctrina nicolaíta, que a su vez viene, es un derivado torcido de lo que fue el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Pero todos sabemos que era muy diferente y obedecía a cosas absolutamente muy diferentes a las que entendemos hoy en día. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no es un buen referente en ese sentido. Tal y como se organizaba el pueblo de Dios en aquel entonces, no tiene nada que ver cómo se tiene que organizar la Iglesia. La Iglesia se organiza de otra manera. Realmente, el que es sacerdote de todos los creyentes, Cristo, y su representante es el Espíritu Santo. ¿Amén? Y es por el Espíritu Santo que nosotros tenemos acceso a entender la Biblia. ¿Amén? Déjeme amén a esto. Entonces, no es alguien que te tiene que enseñar lo que tienes que aprender, humano. Ese sería un sacerdote. No existe eso. Es el Espíritu de Dios en ti que hace que tú entiendas la Biblia y tú eres responsable delante de Dios de entenderla bien y de buscar lo que la verdad de Dios te tiene que decir al respecto. Pero el nicolaísmo, ya veremos cuando toquemos el tema, enseñaba todo lo contrario. El nicolaísmo lo que enseñaba, y eso pasó luego al romanismo y lamentablemente también a lo evangélico, como estamos viendo, que tiene que haber una casta sacerdotal por encima de nosotros que somos sacerdotes de Dios, los creyentes. Eso es un gran error. Y cuando veáis esto en iglesias donde parece que el pastor se pone por encima de todos y dice a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Y espera que le obedezcan como si él tuviera autoridad en sí mismo, huid de esos lugares. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, en absoluto. Bueno, pues ahí lo vemos. Seguimos. En cuanto a esa mujer, Jezabel, capítulo 2, versículo 20, Scofield dice lo siguiente: así como Jezabel introdujo la idolatría en Israel, el romanismo hace una mezcla de cristianismo y ceremonias paganas. ¿Os dais cuenta que todo viene de una misma raíz? De una misma raíz. Estoy hablando de doctrinas, no estoy hablando de la gente. Hay gente católica, pueden ser buena gente, bueno, Dios sabrá, yo no juzgo a la gente. Estamos hablando realmente de las doctrinas, de dónde vienen las cuestiones, de eso estamos hablando, Eso es lo que se juzga. Bueno, verdaderamente podemos apreciar que lo mismo que ocurrió en Israel en su momento, resultamente se produjo en la Iglesia al respecto. Es verdad, llamémosle apostasía, ¿no? O no sé cómo llamarle, que entró en Israel. Algo similar también ha entrado, sobre todo a partir del siglo I en adelante, sobre todo, en la iglesia visible. Eso Dios lo sabía, claro. Dios lo sabe todo. No hay problema por eso. Dios nos asusta. Lo importante es que tú y yo
seamos fieles al Señor y hagamos todo lo que esté en nuestra mano para agradarle a Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Lo que hagan otros, cada uno dará cuenta al Señor de su conducta. Sardis. Bueno, Sardis define el tiempo de la Reforma protestante, cuyas obras no eran perfectas. Esa reforma fue de Dios, aunque no todos los que se encontraban en ella eran genuinos. Sardis define el tiempo de punto de inflexión en la Iglesia, donde se produjo la reforma de Lutero, Calvino, Zwinglio, etcétera, etcétera. Filadelfia es el tipo de todos los que a lo largo de la historia de la Iglesia han sido de buen testimonio conforme a Cristo. En el contexto que estamos describiendo, representa a todos los cristianos fieles del tiempo anterior al de la gran apostasía, ahora veremos, representada por la Odisea, que ahora veremos. Interesante, porque la Iglesia de Filadelfia, ¿qué habla de la Iglesia de Filadelfia? Que eran pocos y sin fuerza. Así es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Pero fíjate que eso es reflejo de cómo fue Jesús. ¿Cómo vivió Jesús en medio nuestro? ¿Vivió como el rey? No. Vino y vivió como el cordero. ¿Verdad? Dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Que hasta las mujeres, que eso en el tiempo aquel y en la mentalidad hebrea era horrible, que las mujeres te dieran de comer. Y él, por tiempo, en su ministerio, era apoyado por mujeres, en el sentido de para comer y poder tener algo en el bolsillo, ¿no? La mujer de Chuza, por ejemplo, el intendente, estoy recordando ahora. O sea, a ojos humanos, Jesús era pobre, no rico, como dicen por ahí, no era rico, ¿qué va a ser rico? No, aunque podía ser rico, podía decirle a las piedras que se convirtieran en pan, no tenía ningún problema, pero él no actuó así, él no se aprovechó de esas cosas, sino que vivió para darnos ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nos dio Jesús? El ejemplo que nos dio es justamente como él anduvo, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo, la verdadera Iglesia anda como él anduvo. Es que no hay que hacer esfuerzos, es que es así. El que es genuino, no es que tenga que ser pobre, en el sentido de que tenga que ser pobre, pero vive como pobre aquí en la tierra, no poseyendo nada, como Abraham, que no tenía que vivía en tiendas, que no tiene su fortaleza en las cosas que tiene, en lo que sabe, en lo que posee, sino que su fortaleza está en Cristo. Así es como vive la verdadera Iglesia. Y Filadelfia, la Iglesia de Filadelfia es Filadelfia es exponente clarísimo de la Iglesia de Jesucristo, de toda la verdadera Iglesia, sin lugar a dudas. Y la Odisea, bueno, pues esta última representa a todos los llamados cristianos autosatisfechos, autosuficientes, amadores del mundo, fieles a sí mismos, pero no a Dios. Eso es lo que representa la Iglesia de la Odisea. Y creo que dicho esto, seguimos. Acerca de las promesas. El Señor Jesús ha dado a los suyos una serie de promesas que un día se cumplirán. Vamos a verlas, ahí están, en los capítulos 2 y 3. De parte de Jesús el vencedor, comerán del árbol de la vida. Amén, eso significa vida eterna. Esto es para los verdaderos creyentes, para todos, los buenos y los malos, hijos, quiero decir, pero hijos de todos modos, porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no se puede ser otra cosa. Entonces, esto es para los hijos de Dios, es decir, para los nacidos de Dios, ¿verdad? De parte de Jesús. Esos son los vencedores, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que somos más que vencedores, porque somos creyentes. ¿Dice eso? No, no dice eso. Dice, somos vencedores por medio. ¿Por medio? ¿Por medio de quién? ¿De quién? Lo has dicho bien. Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Cristo. No porque nosotros seamos algo en nosotros mismos. ¿A qué no? No somos nada en nosotros mismos. Claro que no. Filadelfia, No somos nada en nosotros mismos. Pero por medio de Cristo somos más que vencedores. Amén. Esa es la cuestión. Y todos nosotros, los que somos así, comeremos del árbol de la vida. No sufriremos daño de la segunda muerte. Nos dará de comer del maná escondido. Nos dará una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Esto se llama relación. Relación. Por la comunión. Comunión, por la unión, quiero decir. Por la unión, comunión o relación. De eso se trata. ¿Tendremos autoridad sobre las naciones? Aún no. Como muchos van diciendo ya que ya son reyes y ya establecen, decretan de todo. No, aún no. Pero un día sí. Iba a decir mañana, voy a hacer la broma de siempre, ¿no? No voy a hacer.
Un tiempo sí, habrá un tiempo, pero aún no. Se les dará o se nos dará la estrella de la mañana. Seremos vestidos de vestiduras blancas. No borrará nuestros nombres del libro de la vida. Amén, claro que no. Jesús confesará sus nombres o confesará nuestros nombres ante su Padre y ante sus ángeles. Ya lo hace, amén. Y nos hará columna en el templo de Dios. También Jesús escribirá sobre nosotros el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios y su nombre nuevo. Un nombre nuevo que el Señor nos dará. Nos dará que nos sentemos con Él en su trono, así como el que Él está sentado con su trono en el trono de su Padre. Esto es tremendo, esto no lo podemos ni llegar a imaginar, porque aquí lo que está diciendo es lo que estamos leyendo, que así como Él está sentado en el trono del Padre, nosotros nos sentaremos en su trono como Él está sentado. ¿Qué nos habla esto? Pues esto nos habla de una comunión impresionante. Ya con eso ya tendría suficiente, ¿verdad? Pero hay mucho más que eso, porque sentarse en el trono implica autoridad. Y no tenemos ni idea de lo que va a ser. Realmente no tenemos idea. Porque es tan tremendo que si lo supiéramos ahora, tendríamos todos muchas ganas de morirnos. Seguro. Para ir con Él, quiero decir. Y claro, no puede ser. Todo tiene que cumplirse en el tiempo de Dios. Amén. Sí, claro, porque es tremendo lo que viene. Las promesas a los fieles vencedores son muchas y diversas y son no para las iglesias en sí, porque las iglesias pueden llegar a apostatar, ¿verdad?, como Éfeso, sino para los individuos santos de entre las iglesias. Cosas en común. Por otra parte, las 7 cartas tienen en común algunos elementos. Una comisión y un destinatario. Aquí ya estamos viendo la estructura de las cartas. Dice, escribe al ángel, en este caso de Éfeso. 2, un saludo y presentación de Jesucristo. Estas cosas dice lo que sea. Una alabanza, excepto a la Odisea. La Odisea es la única iglesia que no recibe ninguna alabanza. Ahora que es curioso, ¿no? Porque cuando se está hablando hoy en día de tanto avivamiento, viene el avivamiento viene, pues ese es el tiempo de la Odisea. Porque la Odisea es la última iglesia de las 7 y por extensión histórica es la que nos corresponde. No estoy diciendo que nosotros seamos la Odisea. Estoy diciendo que la iglesia presente en el mundo es la Odisea. En la Odisea había también verdaderos creyentes, O sea, había creyentes como de Filadelfia, como los de Filadelfia, en la Odisea, pero mayormente no era así. Ahora nos damos cuenta que hoy en día es cuando más número de cristianos hay que nunca ha habido. Pero si estuviéramos viendo nosotros por un tubito celestial, uno por uno, que no lo vamos a hacer ni Dios lo va a permitir, porque Dios no nos ha dado esta encomienda, gracias a Dios. Podríamos arrancar el trigo pensando que arrancamos cizaña. Nos daríamos cuenta de lo que Dios se da cuenta y nos daríamos cuenta que el espíritu de la Odisea es una realidad en esta iglesia actual, o que llamamos iglesia. Sigo. Uno o varios reproches, excepto a Esmirna y Filadelfia. Qué bien, ¿verdad? Pero tengo contra ti siempre reproches. 5, una o varias directrices para arrepentirse. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Una invitación a oír el que tiene oídos, pero realmente el que tiene oídos es el que Dios le ha dado oídos. Pero también es cierto que nosotros tenemos que poner en marcha lo que Dios nos ha dado. Así de la misma manera que tenemos que poner en marcha los dones que Dios nos da, porque es muy fácil dejar los dones y tenerlos ahí, escondidos. Entonces, ¿para qué los tienes? Pues si Dios te da algo es para que hagas algo con ello, ¿no? Lo mismo el oído se tiene que ejercitar, se tiene que ejercitar. El oído musical no tiene nada que ver con eso. Pero es una idea, Así como se ejercita el oído musical, tenemos que ejercitar nuestros oídos espirituales. Porque Dios a los verdaderos cristianos les da oídos espirituales, pero hay que ejercitarlos también. Eso se llama andar en fe, pero en verdadera fe, etcétera. Hay toda una enseñanza ahí, no hay tiempo ahora. Y 7, una promesa. El que venciere. Claro, el que venciere es aquel que ha vencido. De otra manera no puede vencer. Se está refiriendo a los cristianos verdaderos. Bueno, empezamos el mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso, versículos del 1 al 7. La ciudad de Éfeso, vemos aquí un poquito como introducción a lo que era Éfeso. La ciudad de Éfeso era la más importante de la provincia romana del Asia proconsular,
centro postal y administrativo, era una ciudad importante, ¿vale? Casi tan importante como Antioquía. Para los paganos de la época, dicha ciudad era llamada la guardiana del templo, porque estaba dedicado el templo a la diosa Artemis o Diana en latín, Artemis en griego, Diana en latín. Eso lo vemos en Hechos 19, 24, 23 al 41, una religión pagana, pero que hacía que mucha gente... Y eso daba mucho dinero, Por eso, siempre la falsa religión siempre va asociada al dinero. De ahí que cuando te encuentres a supuestos predicadores evangélicos, que te están hablando siempre de dinero, ¡huye! Porque lo que enseñan es falsedad. Pero siempre te hablan de dinero. Parece como que el dinero es indispensable. Para ellos es indispensable, porque su Dios es el Dios dinero. Claro, es que es así. Nada que ver con lo evangélico. Nada que ver con lo cristiano. Bien, y bueno, para muestra un botón, pues ahí tenemos, ¿no?, lo referente a la ciudad de Éfeso. Decir que no fue sino hasta hacia el año 52 de nuestra era que el cristianismo penetró en la ciudad por el ministerio de Priscila y Aquila. Sabéis que Priscila era la mujer y Aquila el hombre, no sé, lo ponen Priscila y Aquila en ese orden, seguramente sería porque Priscila llevaba la voz cantante, y Aquila pues acompañaba a Priscila. Eran judíos que habían vivido en Roma mucho tiempo y que en un momento dado se fueron a Asia Menor a predicar el Evangelio. Ese es el caso. Bien, siendo Pablo el fundador de aquella iglesia. Pablo fundó la iglesia de Éfeso, pero Priscila y Aquila estuvieron ahí apoyando bastante. Pablo se afincó en Éfeso por espacio de 2 años, lo vemos en Hechos 18 y 19. Posteriormente a Pablo fue Juan quien se afincó allí, teniendo bajo su cuidado tanto esta iglesia como las otras 6 de Asia, a las cuales se les dirigen respectivas cartas. A ver, lo explico bien esto. A ver, la historia nos enseña esto, de que fue Pablo y sus ayudantes que empezaron las iglesias ahí. La iglesia de Colosas, que está en Asia Menor, en el sur también, no la empezó Pablo directamente, Pablo no fue ahí, pero envió a sus ayudantes. Es como si Pablo hubiera estado ahí, ¿vale? Lo mismo. Éfeso, en concreto, fue diferente, fue Pablo quien en persona estuvo ahí levantando la iglesia. Luego Pablo se fue porque Pablo predicaba el Evangelio pues más allá del ilírico, ¿no? Es decir, más allá de lo que es la actual o lo que fue Yugoslavia, como se llame ahora. Y históricamente sabemos que llegó hasta España. Pablo, no Santiago, Pablo. Pablo tuvo un ministerio muy amplio y no podía quedarse demasiado tiempo en un lugar, porque su llamamiento era el de ser cabeza de lanza o cabeza de playa, como lo quieras llamar, en todas partes. Por lo tanto, quien luego, lo sabemos porque ahí lo vemos, y la tradición también enseña un poquito de esto, pues fue Juan el que entró en Asia Menor y tomó el relevo de Pablo y estuvo ahí pastoreando más directamente las iglesias, siendo de apoyo, siendo ese anciano frágil, ese padre benévolo, ayudando a las iglesias, aconsejando, no imponiendo, sino aconsejando, diciendo, enseñando, etcétera. Y ese es el caso. Y ese era el caso entonces, porque Juan, sabéis que fue el último de los apóstoles de Cristo en morir, fue el último. Pablo ya hacía años que había muerto. Más cosas. Bueno, ya empezamos. Versículo 1, vamos a ver todo lo que nos dé tiempo a ver. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, eso es lo primero. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El Señor le da mandato expreso a Juan de que escriba a la persona que tiene la responsabilidad de la iglesia en Éfeso, porque ya vimos que ángel no se está refiriendo a ningún ángel del cielo, sino a un mensajero o un representante, porque también del griego se traduce así. Quizás esta no es la mejor traducción. La palabra griega es ageloi, y ageloi tanto significa ángel o ángeles, en este caso ángel, que sería el entendimiento que nosotros tenemos, como mensajero humano, representante humano. Entiendo que el sentido es que Juan le tiene que dar de parte del Señor esa carta al representante de la iglesia, en ese caso de Éfeso, el que fuera entonces. De otra manera no se puede entender. El Señor le da mandato expreso a Juan de que escriba a la persona que tiene la responsabilidad de la iglesia de Éfeso, diciéndole seguidamente: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Uy, esto es fuerte, ¿verdad? Bueno, el verbo tener
el que tiene las 7 estrellas, habría que traducirlo mejor por sujetar con firmeza. La palabra es jocatrón en griego y es agarrar con fuerza. El que tiene a los 7 representantes de cada una de las iglesias bien fuertes. ¿Qué significa eso? Eso significa muchas cosas. Eso significa gran responsabilidad por parte de los que estamos llevando iglesias. Eso significa que el Señor tiene un cuidado especial de los representantes de las iglesias. Hay mucha enseñanza ahí, hay muchas cosas que decir, pero así como el Señor trata con firmeza a los que tienen que dar fe o son responsables de cada una de las iglesias, cada uno de los verdaderos miembros de las iglesias es como si fueran el principal de la iglesia. No sé si me explico. Porque el mensaje es para todos los que son verdaderos cristianos en las iglesias. El mensaje no es para los falsos cristianos en las iglesias, porque esos no son de Dios. Se está dirigiendo la palabra, lógicamente, a uno que representa, porque tiene que ir delante, pero a todos, no solamente a uno, sino a todos los que son realmente fieles de cada una de las iglesias. Eso hay que entenderlo así, porque de otra manera estamos ya potenciando el autarquismo, y el mandatarismo si puedo decirlo de esa manera, de uno solo sobre los demás. No, Dios no promueve ningún tipo de dictaduras, menos aún de tiranías. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Bien. Entonces, Cristo tiene el dominio de las iglesias porque es su Señor. Cristo es también el que se pasea por en medio de los 7 candelabros, es decir, de las 7 iglesias, por extensión de toda su iglesia. Cuando dice que se pasea, significa que está, como el buen pastor, vigilando el rebaño. Ese es el sentido. Y esto lo ha estado haciendo desde Hechos 2 y lo sigue haciendo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Ahí está, ese pasearse tiene sentido de estar constantemente en vigilancia. Es interesante constatar que es a la iglesia en Éfeso la primera y en un sentido natural la principal, ya que Éfeso era la ciudad más importante de todas, entonces, a la que Cristo se presenta como el que tiene el dominio y potestad sobre los ministros en las iglesias. Una vez dicho, esto ya no requiere el ser repetido más a las demás iglesias. Ya no se repite más ese estribillo, solamente se dice una vez. Interesante. El Señor es el que tiene las 7 iglesias cogidos con su mano diestra, no con la izquierda, no con la izquierda, interesante, sino con la diestra. No. Y se pasea por en medio de los 7 candelabros o candeleros, que representan las 7 iglesias, que representan la Iglesia Universal. Dice en versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Bueno, lo primero que hace el Señor es señalar lo positivo de las iglesias siempre que eso sea posible. Aquí el Señor le dice al enviado a Éfeso, a su autoridad o pastor, que conoce de primera mano acerca de sus obras y de su trabajo constante y duro, así como de su paciencia, es decir, aguante ante las circunstancias adversas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Siempre que es posible el Señor dice lo positivo, primeramente. Y eso es para nosotros importante. Nosotros tenemos la tendencia, yo el primero, en decir lo negativo. Es que tú, el reproche por delante. Es que tú. No, el Señor no hace eso. El Señor lo primero que hace es decir lo positivo. Porque eso es verdad y es bueno y edifica. Y luego, pues lo que tenga que decir, que no va a ser tan agradable, lo dirá. Pero el orden siempre es ese. Hay un momento en que ya vemos, en Pérgamo, por ejemplo, no dijo nada positivo, bueno, eso, en Sardis, pero eso ya es otro cantar. Bueno, sabemos que durante más de 40 años, desde su fundación, esta iglesia, la de Éfeso, había permanecido fiel a la palabra del Señor. Fiel. 40 años, no está mal, Versículos 2b y 3. Y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí está hablando de la iglesia viva de Éfeso, esos 40 años de iglesia viva, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Interesante. Bueno, la iglesia, incluido el pastor y ancianos, había sufrido a causa de gentes que solo tenían apariencia de piedad. Aquí lo vemos, que no puede soportar a los malos. Eso es bueno, no soportar a los malos, había sufrido por causa, como dice en 2 Timoteo 3, 1, 5, es decir, apariencia de piedad, pero que negaban la eficacia de la misma. Hay demasiadas iglesias que tienen apariencia de piedad, pero que en realidad niegan la eficacia de esa piedad porque no son de Cristo. Hay que huir de esos, hay que dejarles siempre. Nunca estar. No van a cambiar.
No van a cambiar, porque no son de Cristo. Y no se trata de entrar a juzgar personalmente a nadie, pero cuando veamos ciertas cuestiones, como las que estamos viendo ahí, en esas personas que realmente reaccionan y accionan de la manera que estamos viendo, con esa particular apostasía declarada, hay que huir de ahí. Hay que dejarlos, no entremeternos, dejarles. Bien, porque es lo que dice, tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de la misma. Son falsos obreros. En su día, estamos hablando de Éfeso, en su día tuvieron en Pablo el mejor ejemplo como debía ser un siervo de Dios. Eso lo vemos en Hechos 20, 17 al 21. Si lo quieres apuntar, míralo. Tenían en Pablo, casi le idolatraban, es una manera un poquito demasiado gráfica de decirlo, ¿no? Pero le tenían como tremendo, ¿no? En una estima tremenda. ¿Eso es malo? No, no es malo, es bueno. Tener en estima a aquellos que son dignos de ser estimados es bueno. No es malo, es bueno. Pero es que no todo el mundo es como Pablo. Ese es el problema. No todo el mundo era como Pablo, no todo el mundo fue como Pablo. Había muchos falsos apóstoles y hoy en día también los hay. Pero bueno, este fue el caso durante años. Querían a Pablo con un amor difícilmente superable. Eso lo ves en Hechos 20, 30. Dice que se podían haber sacado los ojos por él. O sea, era tremendo, ¿no? Pero Pablo ya les advierte, les dice, cuidadito, creo que lo vamos a leer ahora. Cuidadito, porque no todo es así siempre. Y ahí está. Pero Pablo, cuando se despidió de ellos definitivamente en su camino hacia Jerusalén, eso se ve en Hechos 20 y Hechos 21, les advirtió de lo siguiente. Mirad que es interesante. Eso es lo que les dijo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Se estaba profetizando. Les estaba diciendo, cuidado, porque no todo es oro lo que reluce, porque no todo es bonito, porque estamos... Aunque somos de Dios, pero este mundo está bajo el maligno, no nosotros, pero el mundo sí, y el diablo sabe cómo engañar, y sabe cómo mostrarse delante de los demás como ángel de luz, y hay que saber discernir, y hay que aprender, y no ser ingenuos. Eso es lo que Pablo está diciendo, vamos a leerlo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, de vosotros mismos. ¿Ves? Preludio de la apostasía que iba a haber. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 29, 30. Eso fue en la playa. Estaban todos en la playa, estaban orando, y a Pablo se despedía con muchas lágrimas, todos llorando por él y él también llorando. Emotivo, tremendo, muy bueno. Pero Pablo les dice, cuidadito, porque no todo va a ser así. ¿Verdad que les dice eso? ¿Tomaron nota de eso? No, lamentablemente no. En parte sí, pero no del todo, lo veremos. Lo vamos a ver. Ellos pensaron ingenuamente que todos los que se decían siervos de Dios lo eran, porque pensaban que todos serían como su amado Pablo. Muy a pesar de que el propio Pablo ya les había advertido de que eso no era así. Y ocurrió lo que les advirtió. Los falsos obreros y apóstoles afloraron. Unos tenían falsa doctrina, entre otros judaizantes y prenósticos. Si tengo tiempo ya enseñaré lo que significa eso. Otros buscaban su propio provecho, aun y siendo algunos de ellos de entre ellos mismos, como hemos leído. Se levantaron lobos de entre ellos mismos. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno. Muy bien, eso es lo que dice el Señor. Pasados 40 años, vamos a ver. Este probar es en griego epeirasas, ese es el verbo, epeirasas, y se emplea en el sentido de experimentar una prueba ordinariamente amarga. O sea, no es que ellos probaron, es que ellos experimentaron la maldad de esta gente, experimentaron. No es que pusieron a prueba a los que se llamaban apóstoles, por lo cual se emplearía el verbo dokimazo. Dokimacho significa probar a alguien, ¿vale? Si yo tengo que probar, aquí nadie sale, si tengo que probar a fulanito de cual, si tú tienes que probar a alguien, probarle, ¿no? Hacerle preguntas, a ver, indagar, a ver, ¿por dónde van los tiros? Eso es dokimacho. Pero eso no es lo que hicieron. Ellos hicieron epeirasas, que significa otra cosa. Significa que experimentaron la amarga prueba de hallar los falsos. Es decir, que fueron ingenuos. Y entonces recibieron el palo de darse cuenta a la postre
de que en realidad eran falsos, que no eran como Pablo. Esa es la cuestión. En otras palabras, confiaron en ellos y se sintieron lógicamente defraudados y traicionados cuando se dieron cuenta de que eran falsos hermanos. Porque un verdadero hermano te puede hacer daño, pero luego las cosas se arreglan, porque somos verdaderos hermanos, nos perdonamos, no pasa nada. En definitiva, no pasa nada. Pero cuando tú crees que alguien es hermano, y en realidad no lo es, pero actúa como si fuera hermano, es falso hermano, pero tú sigues pensando que es un buen hermano y te hace daño, porque esos hacen daño, ¿qué pasa? ¿Qué haces con ello? Es la cuestión. ¿Qué haces con esa patata caliente? Es muy importante, porque eso nos lo encontraremos siempre. ¿Qué hacemos con eso? Esa es la cuestión. Eso es lo que estamos aprendiendo. Los que debían haber hecho era precisamente dokimazo. Es decir, poner a todos a prueba antes de aceptarlo como apóstoles, como maestros, como gente que enseña a los demás. Tenían que haberlos puestos a prueba. Esto lo vemos en 1 Timoteo 3:10. Sean sometidos a prueba primero. Es así como debe ser. El púlpito no es cualquier cosa. Sí, es de madera, ya lo sé, pero lo que representa el púlpito, entiéndeme, no es cualquier cosa. No podemos poner a cualquiera aquí. Hay iglesias que invitan a cualquiera a predicar. Esto es horrible, porque están dando permiso a que haya personas que puedan ser incluso del diablo, pero que fingen ser de Dios, que puedan estar comunicando cuestiones horribles, horrendas. Vale, habrá cristianos maduros que dirán, no, esto no es de Dios, pero otros no, porque no son tan maduros. Entonces los responsables de las iglesias tienen que tener mucho celo de Dios, mucho temor de Dios y no invitar a cualquiera a predicar, a coger el púlpito. Muchas veces se hace por dejadez, porque no tienen ganas de predicar, porque no saben qué predicar, o por lo que sea. E invitan a cualquiera, y les dejan el púlpito y no. O dejan enseñar, no necesariamente el púlpito, pero dejan que enseñen y corre cantidad de herejía por las iglesias porque ha habido permisividad. Jamás esto se puede tolerar, ni mucho menos. Pero volviendo al tema de Éfeso, una vez se dieron cuenta de que eran falsos obreros, no lo soportaron. La palabra es bastasai, en griego, significa cargar a cuestas. Es decir, dejaron de cargarles a cuestas. Es decir, no cometieron la insensatez de cargar con ellos. En esto demostraron firmeza y lealtad al Señor, pero ya habían recibido el daño. Claro, llegó un momento en que dijeron, no, estos son falsos. Pues fuera, muy bien. Pero ¿por qué ha tenido que pasar eso? ¿Por qué no los probaste primero, dokimazo? Y te hubieras evitado todo lo que luego te ha pasado. Y quizás tú no tanto, pero hay por ahí gente mucho más débil que ha recibido el daño. Ese es el punto, ¿vale? ¿A dónde vamos a parar con esto? Pues tengo unos minutos aún, no lo puedo dejar aquí. Como resultado de su ingenuidad, se habían sentido traicionados, decepcionados por hombres que se decían servidores de Dios. Desafortunadamente o lamentablemente, ante la adversidad y el dolor de sentirse engañados, la reacción final de algunos no fue la correcta, se fueron endureciendo. Se fueron endureciendo. Ahí que tenemos que tener cuidado. No endurecernos. ¿Quién se endurece hasta el punto de no perdonar en su corazón? ¿Un verdadero hijo de Dios? No lo creo. Pero hay muchos que se dicen hijos de Dios, pero no lo son realmente. Y esa amargura nunca desaparece de sus vidas, de sus corazones. Así que pero de todos modos, tenemos que cuidar nuestro corazón. Yo sé que hay momentos en que la furia está ahí, el dolor está ahí, hasta el rencor, lamentablemente, está ahí. Pero tiene que haber un punto en que el rencor desaparezca, porque el Espíritu Santo está obrando y está trayendo aliento a tu vida, paz a tu corazón. Y llega un momento en que incluso olvidas. Y hasta incluso llega un momento en que tienes hasta simpatía por el que te ha hecho daño. No le deseas el mal por el mal. Le deseas justicia, pero no el mal por el mal. Buena señal esa. Pero cuando eso no se produce en una iglesia, sino que a nivel de la iglesia la gente se va endureciendo, a nivel de la iglesia, porque hay de todo, ahí va entrando un espíritu de apostasía, ¿te das cuenta? Que puede llevar, ahora lo veremos con más detalle, que puede llevar un punto en que la gente esté sirviendo a Dios, porque hay que servirle, pero el primer amor ha desaparecido porque en realidad ya no, esa iglesia ya no es de Cristo. Eso no ocurre en una persona individual,
en un verdadero creyente es imposible. Pero a nivel de congregación la cosa es diferente. Por eso hay congregaciones como la de Éfeso, que en un momento dado estaban verdaderamente avivadas en Cristo, pero en un momento dado de la historia eso fue para abajo hasta el punto que el Señor quitó el candelero. Significa su presencia ahí. Esto puede pasar en esta iglesia a lo largo de los años, o en cualquier otra verdadera iglesia, porque las iglesias están formadas por individuos, y los individuos se suceden, ¿verdad? Hay unos, luego hay otros, luego hay otros. Ese es el punto. Por eso muchos arminianos dicen, ¿ves? Ha apostatado. Ha apostatado la iglesia. Pero no dice que haya apostatado un individuo, si realmente ha sido de Cristo desde un principio. ¿Veis la diferencia? Muy importante, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de lo que estamos hablando. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, el primer amor es el amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso ya lo dije antes. Así que se puede servir a Dios, pero no amarle. Y eso de nada sirve, solamente un comportamiento religioso. Ya expliqué lo que significa eso, ¿verdad? No voy a decirlo de nuevo. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esa palabra no es para un individuo. Esa palabra es para la iglesia. Esa iglesia en esos momentos tenía aún la presencia de Cristo en ella. Y se tenía que arrepentir, es decir, había que hacer algo ahí. Normalmente lo que se tiene que hacer cuando una iglesia está entrando en un camino de apostasía, en una deriva de apostasía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse a orar. Y la oración tiene que ser la siguiente. Señor, si tienes que sacarme a mí o sacar a quien sea de esta iglesia, sácalo. Pero que la iglesia permanezca, que la iglesia siga, que siga siendo iglesia tuya. Nosotros hemos orado así muchas veces, o similar, a lo largo de la historia de esta iglesia, en momentos muy difíciles. Y cuando oras así, lo que ocurre es que si no se produce una desbandada casi, de repente ves que un montón de gente se va. Y muchos se entristecen, no, se han ido, no, mejor. Si hemos orado así, para que el Señor saque o llegue a sacar a aquellos que a la larga podrían llevar a la iglesia a un estado de apostasía, en el cual ya el Señor quitaría su candelabro, aún y quedando unos cuantos cristianos ahí. ¿Y qué queremos? ¿Que eso sea así y tener mucha gente? Bueno, hay muchos que sí que quieren eso, quieren tener iglesias llenas de gente y no saben ni lo que tienen. No. Hay que orar a la inversa. Hay que orar diciendo, Señor, saca a todos aquellos que de alguna manera pueden llevar a la iglesia a la larga o a la corta a la apostasía como la de Éfeso. Señor, quítalos, y si yo soy uno de ellos, quítame. Es una manera de hablar, de decirlo, ¿no? Si uno es de Cristo no tiene que... Pero es una manera, hasta el punto ese, quiero decir. Esto es muy importante para que la iglesia siga. La iglesia de Éfeso no lo hizo, no se arrepintió, no hizo nada, siguió y acabó que el Señor quitó el candelero. Y de la iglesia esa solo quedan unas ruinas, ahí en Éfeso, unas ruinas. Eso es todo lo que queda de esa congregación. No siguió. La inmensa mayoría de las congregaciones acaban sucumbiendo. La inmensa mayoría de las denominaciones acaban sucumbiendo. Quizás empezaron no demasiado mal, o bien, pero llega un momento en que acaban. ¿Por qué? Porque el problema es que, como hombres que somos, se nos llena la cabeza y el corazón de los valores de este mundo. Crecimiento, poder, crecimiento, crecer es poder. Sin más. Y el diablo está encantadísimo, pero muy encantado. Aparte que él encanta, ¿no? Pero, o sea, produce encantamiento, quiero decir, ¿ya me entiendes? Pero él está encantado en llenar las iglesias de gente. Venga, gente. Nosotros los verdaderos cristianos tenemos que decir, no, mira, gente por gente, no.
La gente que Dios envíe, sí. La gente que el diablo envíe, no. Porque solamente las iglesias se llenan por parte de dos fuentes. O es Dios o es el diablo. No queremos saber nada del diablo. Lo que queremos es que Dios haga lo que tenga que hacer. Así si nos quedamos 2 o 3, no hay problema. Bueno, sí hay, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero es mejor eso que no tener una iglesia muy grande y que sea una iglesia apóstata. Vamos acabando. Bueno, tenían que cambiar su manera de entender las cosas, arrepentirse, cambiar de manera de pensar, pensar como Dios piensa, perdonando a los ofensores. Esto ocurre si en una iglesia entra una amargura y un cerrarse en sí misma y un no querer saber nada, tal, que hay un momento en que Dios se va, porque eso ya no es la iglesia de Jesucristo. O sea que están los dos extremos. Está ese extremo y está el otro extremo de, no importa, esta es casa de los 60, como se dice en catalán, ¿no? Casi santa, ¿no? No importa, venga, gente, como sea. Son los dos extremos. No es ni una cosa ni otra. Tenemos que tener celo por la casa de Dios. Amén. Pero no al punto de encerrarnos en nosotros mismos y decir, aquí no entra nadie, nosotros nos quedamos. No. Porque hay amargura, ¿no? Esa amargura Dios la tiene que sanar. Nosotros tenemos que arrepentirnos y volver al primer amor. Amén. Eso en términos generales. Así que en el caso de Éfeso, el Señor da el plazo, esa su paciencia, vemos como plazo de tiempo que conlleva en sí una limitación de dicho tiempo. Hay un tiempo, y cuando el tiempo se agota, se acabó. Una vez cumplido el plazo, si no ha habido un cambio, el Señor le promete que quitará el candelero o el candelabro de su lugar, que es lo mismo. Esto no puede significar otra cosa que la remoción de la presencia del Espíritu Santo de dicha iglesia y que tal iglesia deja automáticamente de ser de Cristo. Lamentablemente nos hizo caso a la palabra del Señor y el candelero fue quitado una vez cumplido el plazo de tiempo. Solo queda de aquel templo cristiano en Éfeso ciertas ruinas a muchos metros bajo tierra. Esto ocurrió y simplemente hay que entenderlo, como he estado diciendo, a ese nivel, jamás a un nivel personal, de donde una persona que es de Cristo porque ha nacido de nuevo jamás perderá esa condición filial y por tanto salvífica. No es lo mismo una persona que una congregación, vaya usted a saber quién hay ahí. Por eso Pablo, y con eso ya acabo, por eso Pablo en sus epístolas se dirige a los corintios y a veces parece como que da la impresión como que está diciendo algo como que, se puede perder la salvación. No, porque Pablo predicaba a todos y sabía que en esos todos había gente de Dios y gente que no era de Dios. Bueno, hasta aquí. Dios les bendiga, seguiremos con este estudio interesante de Apocalipsis. Amén.